Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primera sesión del módulo Decisiones Estratégicas de este Master of Business Administration, MBA. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión y a este módulo, el primero de los que van a tener durante ya bastante tiempo y que espero que sea la base sobre la cual ustedes puedan ir construyendo sus principales competencias relacionadas con la dirección de empresa. En este módulo vamos a abordar distintos temas desde el punto de vista conceptual primero y vamos a ir agregando ahí alguna experiencia, algunos casos de análisis, de estudio, y la idea es que podamos entender la naturaleza de las estrategias, podamos aprender también algunas herramientas para definir estrategias, particularmente a nivel de unidades estratégicas de negocio o incluso a nivel de negocio, industria o corporativa, y que por lo tanto podamos aplicarlo para nuevos emprendimientos de negocios o para direccionar de mejor manera las empresas en las cuales hoy día estamos trabajando, por las cuales dirigimos. Vamos a abordar por lo tanto distintos temas. Esta semana nos dedicaremos a abordar fundamentalmente los conceptos relacionados con la empresa, con la estrategia y con el entorno que rodea a las empresas, y que es el elemento determinante a partir del cual debemos definir estrategias, debemos definir el qué hacer. La próxima semana lo que vamos a hacer es profundizar ahora en la definición de los objetivos estratégicos de la empresa. Cuando hablamos de los objetivos estratégicos, lo primero que tenemos que hacer es hacer la segmentación estratégica y a partir de eso definir la cadena de valor de las organizaciones. Nos vamos a enterar ahí que hay dos maneras centrales, históricamente hablando, a partir de las cuales nosotros podemos construir, basar nuestra estrategia. Una de ellas es las estrategias basadas en costo y la otra las estrategias basadas en diferenciación, pero como vamos a ver la próxima semana, existen teorías, existen formulaciones que amplían estas definiciones, pero no por eso no las vamos a abordar. En la tercera semana lo que vamos a ver es cómo en los cambios del entorno generan cambios en nuestra manera de enfrentar los desafíos competitivos, es decir, generan o debieran generar cambios en nuestras estrategias. Y cómo esos cambios en las estrategias pueden a su vez originar, no siempre es así, pero a veces es necesario que así sea, cómo esos cambios pueden generar modificaciones también, adecuaciones en nuestras estructuras organizacionales y en los procesos, que es un enfoque particular para administrar las organizaciones. En la cuarta semana vamos a abordar ya de lleno lo que son las estrategias empresariales a nivel de las unidades estratégicas de negocio y a nivel corporativo. Y por lo tanto vamos a ver cómo se construyen las ventajas competitivas y cómo definimos las estrategias competitivas dado un cierto entorno. Y finalmente en la quinta semana lo que vamos a hacer son evaluaciones de las estrategias, evaluaciones de los planes estratégicos, cómo construir planes estratégicos, cómo desarrollarlos, cómo hacer seguimiento, monitoreo y control. Eso es lo que nos espera durante estas 5 semanas. Como ustedes saben, además, durante estas 5 semanas van a terminar con una clase presencial, y esta clase presencial lo que busca son dos cosas. Lo primero, poner en contexto todo lo que hemos visto, tratar de integrarlo. Lo que vamos a estar haciendo es, con estas clases complementadas con las videoconferencias, más el material que ustedes tienen en la plataforma, lo que vamos a tener es un conjunto de elementos que todavía son parciales, y lo que vamos a hacer al final es tratar de entender el todo desde el punto de vista de las estrategias organizacionales, de las estrategias empresariales, pero además de eso vamos a
incorporar el uso y el estudio de otras herramientas metodológicas que permiten decidir estrategias, decidir qué hacer ante una situación dada, ante un cierto escenario competitivo para las empresas. Eso es lo que nos espera en las próximas semanas. Junto con eso, ustedes van a ver que tienen que hacer unas tareas. Esas tareas son todas grupales, y son grupales porque lo que interesa sobre todo es que las distintas experiencias, los distintos conocimientos acumulados, las distintas culturas empresariales de las que ustedes provienen, se pongan todas sobre la mesa, se pongan en cuestión, en discusión, para abordar casos específicos que son tomados de la realidad, son de revistas internacionales, son publicaciones internacionales sobre las cuales ustedes tienen, por una parte, que opinar y segundo, hacer una aplicación práctica sobre sus empresas o sobre empresas reales en nuestro país. Por lo tanto, desde ahí vamos a construir las notas de este módulo, ¿no es cierto?, de dirección estratégica. Eso es lo que nos espera por delante y espero que nos entretengamos durante estas 5 semanas que van a terminar, como digo, con una clase presencial, pero que además sea provechosa. Para hacerla provechosa, una de las cosas que vamos a hacer es que las videoconferencias sean lo más activas posibles, activas desde el punto de vista de que ustedes no sean solo elementos receptores de aquellas cosas que vamos transmitiendo, que no simplemente absorban lo que está en los textos y en las presentaciones, sino que adicionalmente a eso ustedes puedan ir volcando parte importante de su experiencia. Vamos a dividir esta primera semana en 2 módulos para que no sea tan pesado, tan latoso, ¿no es cierto?, estas clases pregrabadas, y vamos a partir por algo que me parece que es fundamental, que es entender la naturaleza de las empresas, la naturaleza de las estrategias, los contenidos y los objetivos de las estrategias en función del negocio en el que estemos operando. Desde este punto de vista, lo primero que debemos entender que las empresas son un tipo particular de organización. Y esto es bien importante que lo tengamos en consideración, porque si nosotros nos preguntamos por cuáles son los problemas que presentan las empresas privadas con fines de lucro, respecto a los problemas que enfrentan las instituciones públicas, por ejemplo, entidades de gobierno, etcétera, nos vamos a encontrar con que en general la naturaleza de las dificultades y de los problemas que tienen estos aparentemente distintos tipos de organizaciones son básicamente los mismos. Y son los mismos porque las organizaciones están constituidas por personas. De hecho, la razón de ser de las organizaciones tiene que ver con la incapacidad que tienen los individuos separadamente para resolver problemas y la necesidad, por lo tanto, de abordarlos de manera conjunta. Es decir, la primera razón por la cual nosotros nos juntamos con otros de manera formal o informal es para dar cuenta de la necesidad de resolver ciertos objetivos. Llevado eso al mundo de los negocios significa resolver ciertos objetivos, pero también aprovechar ciertas oportunidades o resolver ciertos problemas en la sociedad con un enfoque de negocio, lo que significa con un enfoque basado en la posibilidad de hacer rentar el capital. Por lo tanto, no es, desde ese punto de vista, no es ilógico plantearse que las organizaciones todas tienen estructuras similares, deben usar herramientas más o menos comunes, y más todavía, la naturaleza de las empresas privadas, es decir, empresas fundamentalmente con fines de lucro, esas empresas son con independencia de la propiedad, de quienes son los dueños, deben necesariamente exhibir unos ciertos estándares, hacer unos ciertos tipos de cosas y usar unas ciertas metodologías, instrumentos o herramientas para resolver sus problemas empresariales u
organizacionales. Generamos empresa, hacemos empresa, fundamentalmente con el objeto de resolver oportunidades o problemas sociales. Es decir, el conjunto de relaciones que establecemos nos permite de alguna manera resolver un problema social y por esa vía retribuir adecuadamente al factor capital y al factor trabajo, es decir, retribuir a dos públicos de interés que son fundamentales, a los trabajadores por una parte y a los dueños de capital, a los dueños accionistas de las empresas por otra. Desde el punto de vista ahora, eso desde el punto de vista de los objetivos, pero también podemos definir a las empresas y a las organizaciones en general en función de los procesos. Y claro, porque una organización cualquiera o una empresa lo que hace es transformar finalmente un conjunto de entradas, materias primas, energía, capital, etcétera, transformarlas en unos ciertos productos. Y esos productos son los que son puestos al mercado. Es decir, aquí hay procesos de transformación. Y procesos de transformación van a existir siempre independientemente de la naturaleza de los dueños de las empresas. Es decir, es falsa esta incongruencia, esta supuesta falta de coherencia entre las empresas que son públicas y las empresas que son privadas. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre con una empresa como Codelco en Chile. Es una gran empresa desde el punto de vista de su tamaño y la capacidad de generar recursos. Es una de las empresas más grandes del mundo. Es una empresa que tiene que tener patrones de comportamiento comunes a una empresa privada, que debe operar bajo la lógica de un gobierno corporativo, que debe tener unas reglas más o menos similares a una empresa privada, que tiene que ser eficiente como cualquier empresa, que tiene que ser eficaz desde el punto de vista de la consecución de sus objetivos, que tiene que responder adecuadamente a todos sus públicos de interés, por cierto, a sus trabajadores, y sabemos que en general así es, a la sociedad, y ahí hay, por cierto, déficits importantes que tienen que ser abordados, no solo por esta empresa, sino en general por todas las empresas privadas o públicas, y me refiero fundamentalmente a los problemas de carácter ambiental, pero también tiene que ser capaz de responder adecuadamente a las expectativas que tienen sus dueños. Y la única diferencia que tiene Codelco de BHP, por ejemplo, que es dueña mayoritario de Minera Escondida, es simplemente que en el caso de Chile, de Codelco Chile, los dueños, ¿no es cierto?, son los chilenos, es el Estado, y en el caso de Minera Escondida, son un conjunto de inversionistas privados. Pero ambas compiten bajo las mismas reglas. Ambas tienen que enfrentar los mismos costos. Ambas tienen que enfrentar unas expectativas más o menos similares de la sociedad y de sus distintos públicos de interés. En consecuencia, es absolutamente necesario que ambas usen un conjunto de herramientas disponibles hoy día, la mayor parte de ellas de tecnologías abiertas, para gestionarse de mejor manera. Porque si nosotros ahora pensamos bajo una lógica un poco distinta, y los invito a pensar en que los niveles de actuación que tienen las empresas son de distinto tipo. Yo diría básicamente de tres. Uno que está fuera del alcance de las empresas, que tiene que ver con un nivel de decisiones externas, que tiene que ver con el comportamiento de las variables económicas, que tiene que ver con el sistema legal, etcétera, respecto del cual la empresa tiene que tomar nota y interaccionar adecuadamente. Un segundo nivel, que es de decisión de la empresa, pero que es de carácter organizacional, es total, y eso tiene mucho que ver con la estrategia, tiene que ver con cómo va a competir en un cierto mercado, con qué herramientas lo va a hacer. Y un tercer nivel que tiene que ver con el nivel del puesto de trabajo, es decir, con lo que hace cada persona, cuál es su contribución, cuál es su agregación de valor al negocio en su conjunto. Hay tres niveles
de los cuales los dos últimos dependen en un 100% de la empresa, porque depende de su capacidad de reflexión estratégica, cómo responde a los estímulos del entorno. Desde este punto de vista aparece como nítida la necesidad que las empresas se planteen de manera seria cómo tienen que responder, dadas las capacidades instaladas que tienen, dada la cultura organizacional que tienen, dados los medios con los que cuentan, dado el stock de recursos y de activos con los que cuentan. ¿Cómo responde con todo eso a unos ciertos desafíos que le impone el entorno, que le impone el mercado, que a su vez le ofrece unos ciertos atractivos, unas ciertas cosas favorables, un cierto ambiente favorable para su desarrollo y unas ciertas restricciones? ¿Cómo responde a eso? Eso no se hace de manera operativa. Eso no se hace con respuestas fáciles y livianas, sino que se hace a partir de una reflexión estratégica, de una postura estratégica de la empresa en el mercado en el que opera. A ese proceso le llamamos de decisiones estratégicas, a ese proceso le llamamos de reflexiones estratégicas, a ese proceso podemos llamarle también de planificación estratégica, y que básicamente permite responder de manera más o menos adecuada a los desafíos cambiantes que nos va poniendo el entorno. Significa tener respuesta ante preguntas que normalmente e internamente no nos hacemos. Y ese es un gran déficit que en general tienen las empresas y las organizaciones, que no nos hacemos preguntas que son más bien de largo plazo. Y por lo tanto nos enfrentamos ante los desafíos y no sabemos con qué contamos para enfrentar esos desafíos ni a dónde queremos llegar. Y eso me recuerda la anécdota, la parte del libro de Alicia en el País de las Maravillas, en que el gato del cuento le pregunta a Alicia, o Alicia más bien le pregunta al gato, por dónde debe ir, qué camino debo tomar. El gato le pregunta a dónde quieres ir, y Alicia le responde que no sabe a dónde quiere ir, no sabe a dónde quiere llegar. Y el gato le dice, entonces da lo mismo el camino que tomes. Es exactamente lo mismo con una empresa, con una organización en general. Lo primero que tiene que quedar asentado es lo aspiracional, es la meta. Yo diría dos cosas: la meta, la visión de a dónde queremos llegar, y segundo, tiene que ver con la respuesta de qué hacemos, cómo hacemos las cosas que hacemos. ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Para qué estamos en el mercado en el que estamos? Es porque estamos haciendo una cierta oferta de valor, porque estamos contribuyendo al desarrollo de un cierto sector, es porque estamos resolviendo una necesidad del mercado no resuelta, o la estamos resolviendo mejor que otros. Eso es el que hacemos. Pero es importante también definir muy bien hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra aspiración. Eso se resuelve por la vía de este proceso que llamamos de planificación estratégica o que llamamos de reflexión estratégica. Y desde ese punto de vista quisiera señalarles, ¿no es cierto?, que quien está a cargo, quien tiene que responder a esos requerimientos, a esa necesidad de reflexión estratégica, es quien conduce la organización. Es lo que llamamos el sistema de liderazgo, el sistema de conducción de la organización. La capacidad de reflexión estratégica, si bien es cierto, tiene que estar lo más ampliamente desplegada en la empresa, no es de responsabilidad de los mandos medios ni tampoco de los operarios. Es responsabilidad de quienes conducen la organización, porque quienes conducen la organización son aquellos que tienen la misión de fijar objetivos,
de definir las estrategias, de definir las políticas, de definir los medios con los cuales se van a alcanzar esas estrategias, de definir el alcance de las estrategias. Pero además tienen que ser capaces de coordinar, de entregar recursos, de hacer seguimiento, monitoreo, control y readecuaciones o adecuaciones de la estrategia. Esa es la tarea de quienes conducen la organización. Quien conduce la organización no es simplemente o no puede ser simplemente un conductor operativo, alguien que coordina tareas, sino alguien que es capaz de ofrecer sostenibilidad en el largo plazo a la organización. Y para que una organización sea sostenible en el largo plazo, entonces lo que tiene que hacer es adecuarse a los cambios del entorno. El entorno es probablemente el gran cambio, el gran motor de cambio que ha habido en los últimos 50, 60 años en relación a las empresas. Desde entornos relativamente quietos y estables a entornos altamente cambiantes como los que existen hoy día. Lo que ha habido ahí es un cambio significativo en las necesidades de que la empresa se adecúe con más velocidad a esos entornos nuevos. Hace 60 años atrás era impensado que las organizaciones tuvieran procesos de reflexión, de planificación de estrategia, de adecuación de las estrategias, de adecuación de las estructuras, que se hicieran preguntas de esa naturaleza de manera muy seguida. Los procesos de planificación estratégica, si es que se hacían, eran procesos que duraban un periodo relativamente largo. Hoy día, los procesos de planificación estratégica son reemplazados por los procesos de reflexión estratégica, que lo que estamos haciendo es preguntarnos día a día el por qué, el para qué, el dónde, el hacia dónde vamos. La construcción de la estrategia, que es tarea, como decimos, de quienes conducen la organización, de quienes asumen el liderazgo de la organización, consta de dos partes fundamentales, diría yo, que gruesamente podemos decir el proceso de planificación estratégica, pero yo creo que es mejor definición esto de la reflexión estratégica. Tiene que ver con la definición o el establecimiento de los objetivos estratégicos y los planes de acción, es decir, la manera en que estamos en condiciones de materializar eso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dirigir adecuadamente las acciones y maximizar el desempeño organizacional, maximizarlo en relación a qué, en relación a todos los públicos de interés, partiendo por el público de interés principal, que son los dueños o accionistas. Esa es la base sobre la cual nosotros podemos construir satisfacción en los otros stakeholders. Pero eso es la construcción. Eso es el levantamiento, eso es el establecimiento de objetivos, es el establecimiento de una misión, de una visión, de unos valores corporativos. A esa tarea le sigue otra que es tremendamente importante, que tiene que ver con lo que llamamos el despliegue de la estrategia, que es materializar los planes estratégicos. Es hacer que la estrategia se despliegue en la organización en los niveles que corresponda. ¿Para qué? Para hacerla realidad. Está demostrado que por lo menos el 70% de las empresas que definen una estrategia, que definen una misión, una visión, unos objetivos estratégicos, que incluso son capaces de construir unos planes de acción, no son capaces de desplegarla, es decir, no son capaces de hacer que esa estrategia se transforme en acción. Existen metodologías a través de las cuales nosotros podemos hacer los procesos de planificación estratégica. Sabemos que el proceso de planificación estratégica formal consta de una evaluación del entorno, consta de una evaluación de las competencias internas, y a partir de ahí podemos construir análisis de FODA y vamos a definir unos ciertos objetivos estratégicos que se van a ir traduciendo posteriormente en planes de acción. Pero además, eso es lo formal. Además de eso, subyacen una serie de preguntas que tenemos que ser capaces de responder.
cuáles son nuestras capacidades, qué capacidades organizacionales requiere nuestra empresa para poder responder a esos desafíos estratégicos. Muy probablemente hemos hecho promesas que no estamos en condiciones de cumplir, dada nuestra estructura, dada nuestras competencias actuales. ¿Qué necesidades tenemos en términos de personal, por ejemplo? ¿Qué tipo de información requerimos? ¿Cuáles son las expectativas que tienen nuestros públicos de interés, los otros públicos de interés? Los procesos de planificación estratégica normalmente consideran solamente al público de interés dueño o accionista, pero hay otros públicos de interés que también tienen una cierta expectativa en términos del desempeño de la organización. La sociedad, por cierto, los trabajadores, los proveedores, los clientes. Y es muy importante que quienes conducen la organización, quienes ejercen el liderazgo, sean capaces de equilibrar esos distintos intereses de esos diferentes grupos de interés o stakeholders. La definición, por lo tanto, de misión, visión, valores, planes de acción, etc., tenemos que asegurar que estén adecuadamente alineados además con los elementos claves del negocio. ¿Qué es lo importante en este negocio, en esta industria, en este sector? Y cómo eso se traduce o alimenta o hace posible la estrategia. Y cómo es comunicada la estrategia a los distintos públicos de interés. Y luego, muy importante, que creo en la parte deficitaria en general, uno lo que ve en las empresas, ¿no es cierto?, que las empresas definen algo, se hace planificación estratégica en una buena parte de las empresas, pero no se es capaz de desplegar la estrategia y convertirla en planes de acción que se pongan en marcha. Que se pongan en marcha, que sean seguidos, que sean monitoreados, que sean medidos. No es posible tener certeza respecto de cómo la empresa le está yendo, que también está materializando los planes de acción, si es que no hay medición del desempeño de los procesos. Por lo tanto, el despliegue pasa a ser algo fundamental. Cuando hablamos de despliegue, hablamos fundamentalmente de la capacidad que hay por parte de la organización que los distintos grupos internos sean capaces de entender qué cosa es lo que tienen que hacer, cómo se desarrollan los planes de acción, cómo hay que medirlos, cómo le asignamos los recursos, cómo involucramos al personal y a los otros públicos de interés, cómo aseguramos recursos para que esos planes de acción se materialicen, cómo se hacen las proyecciones del desempeño, cómo se adecúan las proyecciones del desempeño, entre otras cosas. Por lo tanto, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la necesidad de hacer procesos de reflexión estratégica o planificación estratégica que vayan alineándose con lo que son los elementos claves del negocio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esos procesos no se hacen adecuadamente y rápido, y de manera sistemática, es decir, periódica, midiendo la efectividad de esos procesos, porque nosotros podemos hacer cosas, pero si no tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo sirve a los propósitos para los cuales han sido diseñados, la verdad es que son lo más probable, ¿no es cierto?, que sean gastos de energía, de dinero y de recursos innecesarios. ¿Por qué es tan importante hacerlo de manera sistemática y por qué es tan importante medir la efectividad de estos procesos? Porque hoy día las palabras centrales, yo diría, las palabras que se nos vienen a la mente cada vez que tenemos que hacer estos procesos en función de cambios del entorno, tienen que ver con incertidumbre y riesgo. O sea, nosotros hacemos procesos de reflexión y de planificación estratégica fundamentalmente porque estamos en entornos no solo competitivos, que de por sí ya es un gran problema, sino fundamentalmente porque se trata de entornos
altamente riesgosos, de mucha incertidumbre. Nosotros no estamos en condiciones de medir y de conocer todas las variables del entorno. Por cierto, no estamos en condiciones de medir las variables del entorno cercano, menos todavía las del entorno más lejano, y lamentablemente todas esas variables influyen sobre el desempeño nuestro y sobre todo influye sobre el desempeño del sistema de liderazgo. La estrategia finalmente es aquella materia, aquellos elementos que se ponen en acción cuando aparentemente no hay nada que hacer y cuando todas las tareas se desarrollan en un plano de control operativo. Ahí es cuando surge efectivamente la tarea de hacer estrategia. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen o debieran surgir la necesidad de preguntarse por condiciones del entorno que sean distintas y cómo hay que actuar en ese momento. La estrategia además no es una cuestión general, igual, para todo tipo de empresa, ni tampoco es igual al interior de una organización, de una empresa. Y entonces vamos a distinguir las estrategias a nivel corporativo que tienen que ver con las decisiones del grupo y sus distintas divisiones, filiales o empresas respecto de los negocios en los cuales quiere estar. Y cuáles son los recursos entonces que debe asignar a esas distintas apuestas. Por cierto, es tremendamente importante la estrategia a nivel corporativo. De la misma manera que lo es la estrategia a nivel de la unidad estratégica de negocio, porque aquí de lo que se trata es de elegir e implementar la estrategia específica con la cual vamos a competir en el mercado. No es una cuestión de definiciones generales, de apuestas generales, sino que tiene que ver con cómo vamos a hacer el día a día. Hay un tercer nivel de estrategia que tiene que ver con el nivel operativo, que corresponde más bien a la implementación de los planes tácticos y por lo tanto difícilmente podamos llamarle exactamente, no es exactamente una estrategia. En consecuencia, cuando nosotros hacemos la evaluación estratégica, lo que viene a continuación es hacer la elección estratégica, es decir, cuáles son las opciones a partir de las capacidades que tengo, a partir del entorno, y luego lo que viene en la parte probablemente más complicada, que tiene que ver con la implementación de la estrategia. Ahora, cuando hemos hablado de estrategia, lo hemos hecho en función de unos ciertos negocios, pero ¿cuáles son las variables, ¿no es cierto?, que definen un negocio? Y aquí vamos a pasar rápidamente, porque esto ustedes lo tienen bastante bien explicado en los textos. Nosotros podemos hacer una definición unidimensional, fundamentalmente basada en el producto, una definición unidimensional. Esto es lo que fabrico, esto es lo que pongo a disposición del mercado y por lo tanto hago la definición de mi negocio en función del producto. Una definición de esa naturaleza, por cierto, es una definición inadecuada en la mayor parte de los casos. No digo en todos los casos, porque depende mucho la propia vocación estratégica que tenga la empresa. Por cierto, si nosotros tenemos una fábrica de zapatos y nuestro objetivo es desarrollarnos en la industria del calzado, entonces vamos a definir probablemente nuestro negocio en función de lo que hacemos. Decimos en función de la tecnología utilizada. Pero más allá de que sea una decisión nuestra, si así lo hacemos, es una definición inadecuada desde el punto de vista de la estrategia, porque lo que promueve una necesidad de cambio dentro de la organización respecto de estructura, respecto de lo que hacemos, no es
la tecnología utilizada, no es el producto, no es lo que hacemos, sino más bien es el mercado. Y por lo tanto, las definiciones en base a los requerimientos, necesidades o expectativas del mercado debieran ser más apropiadas. Y en consecuencia hago la definición de mi negocio en función de mi oferta de valor. O estamos en el negocio del ocio, o estamos en el negocio de los casinos, o estamos en el negocio del entretenimiento, o estamos en el negocio del fútbol o de la música. Es muy distinta esa definición. Si ustedes se fijan, en un caso estamos hablando a partir de los requerimientos y expectativas del mercado, y en el otro caso estamos hablando a partir de lo que nosotros hacemos. Es más conveniente, por cierto, hablar desde la perspectiva del mercado. Pero más conveniente todavía, porque eso es válido fundamentalmente cuando hablamos de estrategia corporativa, más interesante es cuando nosotros lo llevamos a nivel de la unidad estratégica de negocio, porque ahí la verdad de las cosas es que debemos hablar en función de mercado, necesidades atendidas, y en función de productos, tecnología usada, es decir, establecer el binomio producto-mercado es probablemente la decisión más adecuada para definir el negocio en el que estamos. Y por cierto, a partir de eso, que a mí me parece que es lo fundamental, definir el producto binomio mercado es el elemento central a partir del cual podemos desarrollar las definiciones respecto de estrategia y lo que vamos a hacer en una unidad estratégica de negocio. A partir de eso podemos aumentar el nivel de complejización de nuestras definiciones agregando nuevas variables. Estamos bidimensionalmente hablando, estamos hablando del producto mercado, pero además de eso podemos agregar ahora otras variables que se acercan bastante al marketing, ¿no es cierto?, que tienen que ver con grupos atendidos, y por lo tanto podemos tener ahora 3 dimensiones: tecnología usada, beneficio esperado, la dimensión mercado, y criterios geográficos. Y si agregamos el criterio geográfico, entonces podemos agregar otros criterios que son propios de las segmentaciones de mercado: criterio geográfico, criterio demográfico y criterio psicológico. Y lo que vamos a tener ahí es, por lo tanto, una identificación completa de nuestro negocio: dónde estamos actuando, para qué estamos actuando y qué es lo que esperamos de ese negocio. De esta manera vamos a poner término a esta primera sesión, que lo que buscaba fundamentalmente era que nos pusiéramos de acuerdo, que entendiéramos lo mismo respecto del concepto de empresa, y partí diciendo: las empresas son un tipo particular de organizaciones, no son las empresas una naturaleza distinta a lo que son otro tipo de organizaciones. El ejemplo más claro tiene que ver con el caso de empresas del Estado. Las empresas del Estado tienen que ser gestionadas de una cierta manera que es muy similar, muy parecida a la manera en que se gestionan las empresas privadas, solo que cambia el dueño. Esa es la única observación que uno puede hacer. Y luego ya fuimos introduciéndonos en los conceptos de estrategia propiamente tal. Dijimos: la estrategia es la manera en que nosotros capturamos las señales del entorno, nos adecuamos a ellas, midiendo nuestras propias capacidades, y eso lo hacemos eligiendo un cierto camino, porque queremos llegar a un cierto lugar respecto del cual, a una cierta posición, respecto de lo cual tenemos plena conciencia. Es el caso típico, ¿no es cierto?, de la confusión de Alicia en el País de las Maravillas, que no sabía a dónde quería llegar. Y por último, la mejor definición de negocio tiene que ver, puesto a nivel de la unidad estratégica de negocio, tiene que ver con esta doble dimensión producto-mercado, donde podremos introducir variables adicionales propias del marketing, propias de la segmentación del marketing, que nos va a ayudar a enriquecer nuestra definición de negocio.
Terminamos esta primera sesión y vamos a seguir con una segunda sesión antes de cerrar este módulo o esta sesión, esta primera semana de actividades de este módulo de sesiones estratégicas. Que estén muy bien.